Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Según mi reloj, ya son las 9 en punto de la noche. Estoy muy agradecido con las personas que se conecten conmigo. Esperemos que se conecten muchos más. Pero como pueden ver en la portada, hoy les voy a platicar las pequeñas aventuras que viví cuando yo trabajé en un local de maquinitas a finales de los años 80, mejor conocida a nivel mundial como Arcadias, pero yo estuve trabajando despachando un local de estos. Vamos a esperar un poquito a ver si llega más gente. Voy a poner el video, les platico que este video lo que vamos a ver es el tiempo real de cómo realicé esta ilustración que no les había mostrado de Street Fighter. Y vamos a ver, la camarita la ponemos, ahí está, creo que ahí salgo bien a foco. Y no sé ustedes, pero aquí en casita está haciendo un calor endiablado. La camarita. Voy a leer todos sus comentarios, por favor, ahí. Dejen sus preguntas, sus dudas. Les platico, esta es una ilustración que hice, probablemente fueron como 50 minutos lo que va a durar este video. 55 minutos, no recuerdo cuánto tiempo me tardé en esta ilustración. Porque ahorita está un poquito de moda que se filtraron, ya saben que los filtros no existen, que se filtraron unas supuestas imágenes, no son supuestas, son imágenes oficiales de los personajes que habían ocultado de Street Fighter, el videojuego Street Fighter 6, perdón. Y lo que yo hice fue aventarme un dibujito, un sketchito, lo grabé y pues aquí lo van a ver en vivo. Pues bien, voy a estar platicando un poquito, nos vamos a ir rápido, este video va a durar poquito tiempo. Les voy a estar narrando cómo fue que yo estuve trabajando un ratito en esto de la industria de los videojuegos. Bueno, en lo que vemos el dibujo, y por favor dejen sus comentarios, sus preguntas, al final los estaré leyendo. Les voy a comentar que en los años 80 muchos de ustedes probablemente no habían nacido, pero quienes ya estamos viejos y nos tocó vivirlo, el boom de los videojuegos fue una cosa extraordinaria. No sé cómo compararlo con algo que sucede en esta época, pero en aquel entonces, cuando recién llegaron las Arcadias, previamente con el Atari, ¿no? Cuando empezaron a llegar estas cosas que fueron impresionantes, nosotros, dependiendo en dónde vivieras, es como te ibas enterando e ibas conociendo este tipo de tecnología. Y, y por ejemplo, como nosotros vivíamos cuando éramos niños en este barrio bravo que se llama la San Felipe de Jesús, ahí empezaron a llegar las Arcadias un poquito más tarde que en el centro de la Ciudad de México. Cuando empiezan a llegar en los años 80, nosotros conocimos las famosas Arcadias, que eran las maquinitas como les llamábamos. Empezamos a conocer que se empezaron a abrir locales en los que estaba el escándalo increíble por las maquinitas que ponían a todo volumen, y ahí conocimos por primera vez las maquinitas, los videojuegos, las Arcadias a blanco y negro. No había monitores a colores en esa época, y todas las Arcadias que llegaron por lo menos de este lado del charco eran a blanco y negro. Esto fue ocurriendo poco a poco, ¿no? Como se fue incrementando esto y duró durante todos los 80s. No disminuyó el éxito de las Arcadias, jamás cambió para nada el concepto de las maquinitas. Y conforme pasaron los años y fui madurando un poquito, llegué a la edad, si no mal recuerdo, de los 11 años o 12 años, más o menos sí, cuando un tío que en paz descanse, quien tenía, consiguió un empleo y su trabajo fue el de atender un local de maquinitas. Entonces este local de maquinitas que él atendía, que desafortunadamente se lo trabajaba al dueño, que era un negrero, que era un tipo abusivo, le dio el empleo a mi tío, que estaba muy necesitado de agarrar un trabajo para subsistir, para salir adelante. Y en este trabajo que le dio como despachador de las fichas, porque se vendían fichas, ibas a la ventanilla, comprabas las fichas que tenían un molde diferente al de las otras Arcadias de los otros locales,
y con ese molde pues podías depositar la moneda para jugar tu videojuego. Pues ahí lo que sucedió es que el señor estaba solicitando empleado, mi tío necesitaba empleo, llegó y se quedó a trabajar, pero este señor no le ofrecía días de descanso. Mi tío tenía que trabajar los 365 días del año, incluso en Navidades, Años Nuevos. Se abría el local, se cerraba temprano, por supuesto, pero pues este señor, o sea, realmente un negrero, un abusivo, ya saben, un tipo de estos que lo único que piensa es en hacer dinero, y sí, no solo hizo dinero, el señor se hizo millonario, literalmente. Pues en los locales que tenía distribuidos a lo largo de la República Mexicana, porque tenía muchos locales de maquinitas este señor, pues mi tío le empezó a atender uno, pero tenía el problema mi tío de que no le despachaba, o sea, no tenía un día de descanso para mi tío y tenía que despachar, como ya comenté, los 365 días del año. Bueno, ahí lo que ocurrió es que entre una prima y yo, te mando saludos Lili, un abrazo, mi prima Liliana y yo, pues le hicimos el paro a mi tío. No recuerdo bien porque estamos hablando que esto ocurrió hace 30 años de esto, hace muchísimo tiempo que ocurrió. No me acuerdo cómo fue, si le pidió primero a mi prima que fuera un día a la semana y mi prima iba, por así decirlo, los domingos, y mi prima se quedaba todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Imagínense, los 335 días del año habría este local. Los días festivos se cerraba como a las 5 de la tarde o 6 de la tarde y los demás días habría de 9 a 9. O sea, era un trabajo bastante esclavizado, o sea, era impresionante el manejo de este señor, pero pues la gente que tiene la necesidad es la que acepta esas condiciones y desafortunadamente así es como abusan de las personas. Pero bueno, mi prima empezó a ir a trabajar, a ayudarle un día a la semana y mi tío empezó a descansar un día a la semana. Funcionaba de esta manera. Mi tío de su salario le pagaba a mi prima para que fuera a trabajar. Es decir, mi tío perdía el salario de un día para poder descansar y obviamente lo que le pagaban era una miseria comparado a lo que se ganaba. No recuerdo en qué momento fue cuando yo empecé a ir, porque creo que empecé a ir a ayudarle a mi prima porque se iba sola y luego ya regresarse de noche y teníamos que irnos caminando, no había transporte público para llegar a esa zona y si tomabas transporte público pues lo que te iban a pagar se iba a quedar en los microbuses, pero era más o menos un trayecto como de media hora caminando por pues barrios pues no muy amigables y ella como mujer pues le daba temor, ¿no? Así que yo primero le empecé a hacer el paro de ir por ella. Cada vez que llegaban las 9 de la noche yo estaba ahí para acompañarla, para ir por ella, para que no se regresara sola. Y poco a poquito, si no mal recuerdo, ya después yo le empecé a ayudar a ella a ir a trabajar la mitad del día. Ella trabajaba por decir de 9 a 2 o 3 de la tarde. Yo llegaba a hacer relevo, mi prima se regresaba a casa y yo me quedaba en su lugar para cerrar el local. Así fue como empezó. Ya después con el paso del tiempo, ella dejó de ir y yo me quedé en su lugar trabajando. Si en algún momento mi tío quería vacaciones y se tomaba, por así decirlo, una semana de vacaciones, tenía que ser en la época en la que yo tenía vacaciones, las vacaciones de verano o las de fin de año o algo, y yo ayudaba a mi tío yéndome a trabajar durante una semana para que él pudiera tomarse unas vacaciones, pero evidentemente no le iban a ayudar en el trabajo con ninguna prestación. Así que mi tío de su bolsa, de su salario, que insisto, le pagan muy poco, me pagaba a mí para que yo fuera a ayudarlo. Pero yo debo de decirles que viví unas aventuras increíbles trabajando allí. Discúlpenme, le di un trago a mi café. Yo viví ahí unas aventuras muy buenas. Se las voy a ir platicando conforme vamos avanzando. Pero mientras hablamos un poquito del dibujo. Hago una ilustración en HB. Al principio en el dibujo que estoy haciendo, que estoy dibujando a Ryu de Street Fighter 6. No sé por qué digo Street Fighter 6, o sea, es Street Fighter 6, vaya, ¿no?
Y en esta ilustración inicié con el boceto con lápiz HB y lo finalizo con lápiz B. Así es como lo estoy trabajando. El primer boceto fue con punto 0.3 y ya después estoy finalizando con 0.5. Así es como va. Y bueno, antes de continuar con la aventura, vamos a ver si hay comentarios. Discúlpenme, voy a poner un poquito, aquí está, es que perdón, no lo están viendo porque tengo la cámara apagada ahorita la encendemos y desde mi celular estoy viendo los comentarios. Charlie Arreche Piolín, saludos maestro, hola Charlie, ¿cómo estás? Wade Wilson, te mando saludos. Dice, hola señor Sandoval, ¿va a hablar del arte filtrado de Street Fighter? Pues no hay mucho que decir, o sea, el arte, como toda la historia de Street Fighter, es impecable. Yo siempre he creído que los mejores maestros japoneses del arte trabajan en los videojuegos. Desde Street Fighter 1 hasta la fecha siempre han tenido un trabajo impecable. No hay mucho que decir. Imágenes filtradas de Street Fighter, bueno, actualmente no se filtra nada, todo lo liberan. No hay manera en la que en Japón, un lugar donde se tiene una cultura extraordinaria, alguien falle haciendo este tipo de filtraciones, por así decirlo. Si se hizo una filtración, seguramente no fue en Japón, así que yo dudo que sea una filtración, probablemente lo liberaron como filtración, no lo sé, pero mi opinión es que están increíbles los diseños de personajes. Como siempre, Street Fighter siempre ha sido la neta para hacer los diseños de personajes porque abusan del cliché. ¿Cómo les encanta el cliché a ellos? A ver, ahora mismo me explico. Estamos hablando de que si tú ves el diseño de los personajes de Street Fighter y tú te analizas, por ejemplo, a Chun-Li, que es el arte marcialista china, ¿no? O ves al japonés, ¿cómo se llama? Al sumo, pues se están agarrando lo más tradicional y lo más evidente de una cultura, los clichés, ¿no? Tú puedes ver a Zangief, el ruso, grandote, musculoso, o sea, pero en esta ocasión en la filtración que hay de Street Fighter aparece una mexicana, pero nunca le han atinado los de Street Fighter a los mexicanos. El primer mexicano apareció en una de las versiones de Street Fighter, creo que Street Fighter 2, donde aparece un mexicano altísimo, pero en realidad es un apache norteamericano. Un apache americano con su pluma, ¿no? Y ellos piensan que los apaches americanos son los mexicanos. Y en la filtración hay una ilustración de una niña mexicana con su camisita verde, pero nuevamente con detalles apaches de la cultura norteamericana, pero está chido, me gusta, y así las cosas. Y Charlie Piolín dice, tengo 25 años y siento que ya estoy viejo para dibujar cómics. Siento que ya se me pasó el tren. Bueno, acuérdate que no puedo creer lo que el maestro Jack Kirby comenzó a dibujar en Marvel Comics, comenzó creo que con 4 Fantásticos a los 46 años de edad. Chespirito actuó por primera vez a los 42 años de edad. Yo creo que en las artes no hay edades. Lo que hay es arte y punto. Homero Go Art. Buenas noches, maestro. Acabo de llegar. Saludos de la selva peruana. Saludos hasta Perú. ¿Cómo estás, Homero? Wade Wilson. Las maquinitas de hecho estaban geniales. A mí me tocó el boom noventero de la serie de Marvel y Capcom. Sí, hubo otro boom muy bueno en los 90s. Ya estamos hablando de que ya animaciones increíbles. Esto de las Arcadias fue hermoso hasta cuando vinieron las consolas. La primera consola que vino prácticamente a poner de nervios el mundo de las Arcadias fue PlayStation 1. Cuando empezaron a salir esos videojuegos fue cuando valió la industria de las Arcadias. Luis Alejandro de Goyen, buenas noches maestro. Isaí Villarreal, buenas noches, saludos. Eduardo Esfra, buenas noches, saludos. Excelentes anécdotas. Pues hay más o menos. Están buenas las anécdotas que traigo. Dice Wade Wilson, ¿usted no usa lápices H? No, yo utilizo el HB porque, mira, como yo tengo muchos problemas visuales y estoy súper ciego, yo necesito del H para arriba, ¿no? Necesito que mi lápiz sea oscuro
para poder detectar la línea, porque si yo trabajo con línea muy clara, la verdad no le alcanzo a ver y no me gusta, es un asunto de acostumbrarse. El HB es algo con lo que me casé desde hace muchísimos años, me gusta mucho la textura del HB, cómo se ve. Y prácticamente todas mis páginas de Marvel cuando las trazo se van en HB porque me encanta ver que es el punto medio de entre lo claro y lo oscuro y es con lo que me acomodé y me gusta mucho. Los lápices en H están bien, pero no, en el trabajo, en la ilustración del cómic no los uso tanto porque como me lo van a entintar y eso no tiene ningún caso que trabaje diferentes tonalidades de lápiz. Juan Pablo Camacho, saludos. Wade Wilson, ¿cómo no? El fuerte luchador. Ah, el fuerte luchador chaparrito. Ese ya no me acuerdo qué Street Fighter. Porque como yo abandoné el Street Fighter, no me acuerdo cuánto tiene de eso. Salió el fuerte, tienes razón, el luchador, el enmascarado. Ese sí parece mexicano, para que veas. Víctor de León, ¿cómo no olvida las maquinitas? Tu mamá Víctor de León, te iba a buscar ahí porque no llegabas con las tortillas. Era un clásico lo de las tortillas y pues muchos piensan que uno exagera, pero no, realmente era chistoso llegar al local de maquinitas y ver que estaba lleno con puros niños con su bolsa de las tortillas. Algunos ponían las tortillas arriba de las maquinitas, otras en el piso, otros a un lado. No tienen idea de cuántas veces nos tocó ver que se caían las tortillitas, que estaban tortillas en el piso de que se le caían al chamaco. Cuántas veces nos tocó ver que llegaban los papás por los niños y se los llevaban de la greña. O sea, infinidad de cosas que pasaron allí en las maquinitas. Pues bueno, regresando a la charla un poquito, a ver, les voy a platicar más o menos cómo se trabajaba ahí. Ahorita continuamos leyendo los mensajes. Dejen sus preguntas, las vamos a leer todas. Ahí trabajando en ese local funcionaba de esta manera. Ahorita ya no existen prácticamente, ¿no? Pero fue un negociazo muy redituable que le fue muy bien a las personas que tuvieron la oportunidad de aventurarse a poner esos negocios. Pero fue nada más durante una década, o sea, fue todo lo que fue de los años 80 y principios de los 90 cuando esto funcionó muy bien. Ya les digo, cuando empezaron a llegar el Nintendo 64, cuando llegó PlayStation 1 o la PlayStation, fue cuando este negocio se fue a pique porque mejores juegos encontrabas en estas consolas, por increíble que parezca. Y entonces lo que pasaba ahí, en este local de maquinitas, es que ahí aprendí mucho del vicio de cuando se le salía de control a mucha gente. Ahí conocí muchas personas que, aunque no lo crean, entraban en una especie de vicio como si estuvieran en Las Vegas y se iban a gastar unas cantidades de dinero absurdas ahí en las maquinitas. Y mi trabajo era estar detrás del mostrador, todo enrejado, todo protegido por las ratas que siempre ha habido. Y estando yo detrás del mostrador, la gente llegaba y compraba fichas, que ya no recuerdo el valor de las fichas, por si les dijera ahorita 5 pesos. No. Llegaban, me compraban las fichas, yo les daba las fichas y ya iban ellos depositando y jugando. Estaba el tradicional niño que llegaba con sus tortillas, me compraba una ficha, le vendía una ficha, jugaba. Estaban los que llegaban por 5 fichas. Y estaban los cuates que trabajaban en locales ahí alrededor, que esta era una avenida ancha, que era una avenida llena de negocios, estaban zapaterías, estaban de ropa, había tiendas, o sea, era una avenida llena de negocios y entre esos negocios pues estaba en las Arcadias junto a una pollería, junto a una de zapatos. Empleados que trabajaban allá llegaban y pedían, no sé, 20 fichas o algo por el estilo, me compraban todas las fichas que se iban a llevar y lo que ellos hacían es se ponían a jugar una que otra ficha en su descanso, se echaban un jueguito y luego se iban, luego más tarde regresaban, iban y jugaban, pero el chiste es que yo trabajando ahí me hice de muchos amigos que literalmente se la pasaban ahí por periodos de tiempo casi todo el día. Si yo llegaba a las 9 de la mañana, había muchos que estaban esperando a que abriera, pues para que les empezara a atender, ¿no? Y ya después, cuando se iban a desayunar, se iban a lo que tuvieran que hacer, regresaban. Había cuates que yo no sabía a qué se dedicaban, que prácticamente se la pasaban literalmente 5 horas ahí, iban, llegaban, se quedaban, no jugaban, o sea, no traían plata o algo, no jugaban y se quedaban viendo cómo jugaban los otros chavitos. Ellos no compraban fichas, pero ahí hice amistad con personas, con muchos personajes bastante bizarros, bastante extraños, o sea, fue
fue muy extraño la gente que conocí. Recuerdo mucho una pareja que no eran tan jóvenes, o sea, sí eran jóvenes, pero no eran chavitos. A ver, era un cuate que debe haber tenido, no sé, 28 años y su chava debe de haber tenido 25 años y llegaban con un bebé. La mayoría de las veces, por alguna extraña razón, no sé si era coincidencia, ella llegaba amamantando a su bebé. Eh, Ellos eran una pareja homeless. O sea, ellos, o sea, literalmente no sé si vivían en la calle o qué, pero a juzgar por su apariencia, y esa palabra no me encanta, pero a juzgar por su apariencia eran homeless, porque ellos traían sus mochilas en la espalda en la que parecía que estaban llenas de su ropa, obviamente en sus condiciones pues de falta de higiene, se veía que tenían semanas sin bañarse. Y yo hice amistad con esa pareja, eran buena onda, traían, insisto, a su chavito, la mayoría de las veces que la vi ella pues, estaba dándole de comer al niño, pero llegaban a jugar a las arcadias, llegaban a comprarme fichas para jugar maquinitas. Obviamente el que jugaba era él, y yo no había visto una devoción tan grande de una pareja, porque llegaban, me compraban, no sé, 10 fichas, les entregaba las 10 fichas, y él se ponía a jugar, y ella se paraba a su lado a verlo jugar, pero los dos con una pasión que francamente sí me llamaba mucho la atención esa pareja, porque yo decía, ¿qué onda? O sea, no sé, o sea, yo habré tenido 14 o 15 años en aquella época y sí me llamaba mucho la atención la condición de esta pareja. Yo pensaba, yo me imaginaba que al ser una pareja que si no vivían en la calle o no sé dónde, traían todas sus cosas cargando, tenían un niño chiquito, tenían un bebé, estaban en condiciones de calle, ¿qué hacían gastándose el poco dinero que tenían en maquinitas? ¿No? O sea, nunca me lo expliqué. Disculpen, le voy a dar un trago más a mi café. Mm, Vamos a ver. Víctor Hugo, te saludo apenas llegando. Luis Alejandro de Goyen. Eh, Dice, por cierto, casi se me olvida. Muchas gracias por haber mandado saludos a la primera Comic Con de Costa Rica. Sí, es cierto. Recuerdo que conocí a alguien, creo que fue en la Mole, que me pidieron saludos y hasta allá los saludos con mucho gusto a Costa Rica. Qué bonito lugar, qué bonito país. Wade Wilson dice, a mi carnal le tocó las tortillas al lado en el COF y una fila de morros esperando jugar con él y al final le metieron una chinga. Pues sí, y de hecho había, hasta en los jugadores de la Arcadia había mucho honor porque se hacían las filas y se respetaban los lugares. Yo me acuerdo que se ponían las moneditas o las fichas en la pantalla, ahí en la ventana, y pues uno veía que ya había una o dos fichas y uno respetaba el orden en el que se ponían las fichas. O sea, había honor hasta en ese tipo de batallas. Pero bueno, este señor que tenía este local de maquinitas era muy hábil para hacer negocios, evidentemente, porque tenían todas las maquinitas llave. Había un control muy cañón en el que se enteraban si faltaba una ficha o si faltaban 5 pesos. Así que todas las maquinitas tenían llave y tenía un conteo de fichas. Entonces, cada vez que se iban acabando las fichas, enviaba a un sobrino que tenía este señor. Tenía como 4 sobrinos trabajando en eso, así que de manera random enviaba a uno de ellos al local de maquinitas. A mí me llegó a tocar atenderlos y no sabías qué día iban a llegar, ni a qué hora iban a llegar, ni quién iba a llegar. Así que de manera previsoria uno no sabía cuándo iban a llegar a abrir las máquinas o a recoger el dinero de la venta. Entonces llegaba el día en el que llegaba el sobrino con la llave de las Arcadias, abría cada una de las máquinas y las máquinas por dentro, por donde se echaban las monedas, tenían un contador. Hagan de cuenta que era un alambrito que cada vez que entraba una ficha tocaba el alambre y este alambre grababa el conteo de la cantidad de fichas que se iban introduciendo a la máquina. Así que traían una libreta, porque no había iPads ni celulares, o sea, de manera prehistórica en esa época utilizábamos pluma y papel. Traía una libreta en el que traía el conteo de fichas de la vez anterior
y el conteo de fichas nuevo lo iba anotando. A ver, la vez anterior se quedó en el número tal, actualmente está en el número tal de conteo, significa que a esta máquina le entraron, no sé, 250 fichas en esta semana. Entonces, si entraron 250 fichas, es tanta lana lo que esta máquina debe. Y tenían un conteo específico de cada una de las maquinitas, cuánto dinero es el que tenía que haber dado como resultado la venta de fichas. Y eran unos chamacos como yo, también tendría 16 años, estaban chavitos, pero traían un conteo súper firme y traían un manejo en el que no se perdía absolutamente nada. Si llegaba a haber algún error en la contabilidad, que faltaran 20 pesos, 50 pesos, ese dinero se lo iban a descontar a mi tío de su salario, porque es un dinero que no tenía por qué faltar, así que no había margen de error, o mi tío terminaba pagando, le terminaban descontando de su dinero, y pues eso me parecía a mí una perrada, pero así es como manejaba este señor el negocio. Y ya después fue ahí cuando yo empecé a hacer otro tipo de business. Yo también era un gamer, yo luego traía mi dinerito, me compraba mis propias fichas y cuando no había nada de gente me ponía a jugar. Y lo que yo hacía fue empezar a hacer un negocio, de empezar a dominar ciertas maquinitas, empezar a agarrarles, aprenderlas a manejar. Y ya después cuando llegaban los clientes a comprar las fichas y que yo veía que le metían mucho, vamos a suponer el doble dragón, que salió en el 86, si no mal recuerdo, yo le decía, oye chavo, ¿te lo paso? ¿Te paso esta misión? Ya si me decía que sí se la pasaba, yo le cobraba. Le decía, por ejemplo, órale, te la paso por $1, o te la paso por una ficha, ¿no? O algo por el estilo. Y entonces yo les pasaba misiones a los chavitos, me pagaban mi peso o me daban una ficha de juego, y ya después si yo acumulaba, por ejemplo, haciendo ese trabajo clandestino de pasarles misiones, ofreciendo mis servicios de gamer, y me pagaban, por ejemplo, en el transcurso del día 10 fichas, eran 10 fichas que yo las regresaba ahí a la venta, y me embolsaba ese dinero de la venta, nadie sufría pérdidas, y pues era una manera de yo ganarme un dinerito extra. Con ese dinerito extra que yo ganaba o que hacía, lo que yo hacía era cuando llegaba la hora de comer, yo era muy aficionado de las tortas callejeras. Ahí cerca había un local, de esos locales de banqueta, de esos locales que tenían su ilustración en rótulos increíble ahí a un costado y en la espalda. Había un local de esos, de banqueta sobre los charcos de mugre, arriba de una coladera por donde pasaban ratas, ya saben, en el que preparaban unas malditas tortas tan deliciosas que yo no las dejaba ir. Así que cuando me llegaba la hora de comer, lo que yo hacía era salirme, cerrar el local, por lo menos de la parte frontal, o sea, no bajaba la cortina, sino que cerraba el local, me iba corriendo, pedía mi torta, me regresaba corriendo al local, atendía a los que tenía que atender y luego me regresaba corriendo por la torta. Había veces en las que cuando yo regresaba, ahí estaban los clientes toque y toque, ya había fila, porque el vicio estaba cañón. Así que yo regresaba con mi super torta, les abría el local, les vendía fichas y todos felices ahí jugando. O sea, así viví muchas experiencias en este mundo de las Arcadias trabajando con mi tío, hasta que llegó un momento en el que mi tío dejó de ir a trabajar en ese local con el dinerito que iba haciendo, porque mi tío era súper administrado, y con los ahorros de toda una vida. Fue cuando mi tío comenzó a planear la idea de poner una papelería, al mismo tiempo hacer una inversión de conseguir la renta de maquinitas para que le llevaran en la papelería que terminó armando un par de maquinitas de estas que tenía el dueño, el viejo este. Mi tío consiguió una negociación que era como una especie de renta. Llevaba las máquinas y el señor hacía su venta y le pagaba una renta a mi tío por tener la máquina. Lo ideal hubiera sido que mi tío hubiera hecho la inversión de comprar las máquinas, pero no se tenía ese dinero, no había capital para hacer esa inversión. Así que ya después cambió la fase de salir de ese local de maquinitas a llegar a su papelería y tener la renta de 2 máquinas, y pues de ahí la palomilla y todos los que estábamos ahí pues ya no sabíamos todas las maquinitas, y todos los de la calle éramos los clientes de mi tío, todos le metíamos el dinero ahí al señor dueño de la máquina y a mi tío,
porque nos hicimos clientes todo mi grupo de la palomilla, todos los que allá andábamos, porque como este señor, el dueño de las máquinas, era muy inteligente, sabía qué juegos llevar, y así es como se iba armando. Vamos a checar más comentarios antes de continuar con esta anécdota. Hay pocos comentarios. Dice Arturo Nares, saludos, excelente draw. Nos mandas un saludo a la Comic Plus. Por supuesto, Comic Plus. ¿En dónde es, Arturo? Platícame para mandar un saludo hasta allá. Will Wilson, las tortas lamineras, esas son las meras chidas, ¿sí? ¿Cómo no? Las lamineras. Dice, las tortas más chidas son las guajolotas, dice Arturo Neres. Pues no sé, es que, pues en esto de la artesanía, ¿cómo se llama? En la culinaria que tenemos en todos lados, cualquier local de máquinas puede ser extraordinario, digo, de máquinas de tortas. A mí me ha tocado, pues, probar unas tortas increíbles en puestos callejeros que lo das de un quinto por ellos. Ya terminas teniendo diarrea y terminas enfermándote del estómago un par de días, pero vale la pena. La verdad es que el sabor es delicioso. Acá por donde vivo hay un mercado cerca, un mercado donde venden unos burritos, que la última vez que compré un burrito de esos hace como 4 años, me dio casi una tifoidea, pero el Señor de los cielos, qué delicia de burros. Ahí preparan unas tortas increíbles, pero siempre que compro ahí me enfermo, así que compro cada 2 o 3 años algo ahí. Pero bueno, pasó el tiempo y ahí en el pueblo donde vivíamos, que ya no era en la San Felipe de Jesús, ya era otro barrio, ya esto es en los 90s, cuando ya entró Street Fighter 2, cuando llegó Mortal Kombat, cuando llegaron todos estos videojuegos de pelea que estaban, o sea, increíbles. Fue otra serie de Arcadias las que llegaron, o sea, evolucionó esto, y la velocidad del juego era otra, o sea, se puso increíble esto. El asunto es que mientras estaba el boom de Street Fighter 2, mientras todo estaba así de increíble, un amigo, bueno, no era mi amigo en aquel entonces, alguien del barrio, que era un tipo muy bien acomodado porque era hijo de un señor de mucha plata que vivía ahí en el pueblo. Hagan de cuenta que están ustedes en un pueblo y el rico del pueblo, el hacendado del pueblo, ¿no? El que andaba en camionetón y todo, era un señor que tenía una fábrica de lencería ahí en todo esto y era el rico del pueblo, ¿no? Y su hijo puso un local de maquinitas. Ahí en su casa abrieron unos locales y lo pusieron, pero a mí lo que me llamó mucho la atención cuando lo estaban abriendo, cuando iban a hacer la apertura, todos los del barrio fuimos, escuchamos que iban a abrir el local, y a mí lo que me llamó mucho la atención es que este cuate tenía cajas originales. A ver, les explico. Normalmente en los 80s había dos tipos de maquinitas. El mueble en el que estaba armada la Arcadia, la maquinita, el videojuego, el mueble era normalmente prefabricado de una manera más económica. Hagan de cuenta que eran muebles hechos aquí en México, en los que los adaptaban para poner los videojuegos, o sea, de muy mala calidad si quieren, o de buena calidad y macizos y duros, pero pues multicolores, uno rojo, uno azul, no. Pero también estaban esos muebles originales, es decir, si llegaba el videojuego, la Arcadia de Mortal Kombat, esa Arcadia de Mortal Kombat tenía su mueble original, que tenía unos serigrafiados originales o unos estampados originales en todo el mueble, y esos estampados que estaban en los costados, que decía Mortal Kombat o el super logo, o en la parte de arriba iluminado en focos el logotipo de Mortal Kombat, todo ese relajo era muy especial. Pues eran muebles que nada más ibas a encontrar en las Arcadias caras, es decir, cuando ibas a una plaza comercial y que habían estos locales de una cadena que se llamaba Chispas. Para los que estuvieron en esa época lo podrán recordar. Era como si dijeras el Blockbuster o como si dijeras Videocentro. Estaba una cadena que se llamaba Chispas, que las Chispas era una cadena de máquinas originales. Los muebles eran originales, había una inversión cara, había varo, se veían muy bonitos los muebles originales, o sea, sabías que las palancas eran originales, los botones también, la calidad y la sensación era diferente y se manejaba mejor el videojuego porque pues era otra calidad, vaya. Bueno, ahí en el pueblo
este cuate abrió un local de maquinitas originales y eso nos llamó mucho la atención a los de la Palomilla, que ya sabíamos mucho de esto de las Arcadias. ¿Cómo es que tiene plata para poner un local de máquinas originales? Y no sabíamos que era el Junior, el dueño de media calle, que era el señor que era dueño de una fábrica de lencería que le da empleo a muchísima gente, pues era el papi de este muchacho. Y cuando nosotros escuchamos que estaban abriendo un local de maquinitas y nos fuimos a asomar y estaban ahí medio armando, medio pintando y todo, pues nunca nos imaginamos que iban a meter Arcadias originales. Para cuando hicieron la inauguración, todos fuimos y estaba el local lleno, o sea, toda la Palomilla estaba ahí y estábamos extasiados porque no solamente eran máquinas originales, con muebles originales, sino que eran los juegos más actualizados, los que estaban más de moda. Estaba Killer Instinct, estaba Mortal Kombat 2, estaba Super Street Fighter 2 o Super Street Fighter Alpha, o no me acuerdo qué madre era. Y había como unas 10 máquinas y todas ellas actualizadas, todas nuevas, todas originales. Había juegos increíbles. Y ese día que estaba ahí estrenando, pues ahí andaba el dueño del local, que era este cuate, al que le decíamos el Chacho, porque se llamaba Gustavo y le decíamos Chacho. Y este cuate se hizo nuestro amigo el día 1, porque también era joven. Ya estoy hablando que esto ya pasó muchos años después. Yo tendría 16 años probablemente, y probablemente el Chacho tendría 20 años de edad, algo por el estilo. También era un chamaco, era un chavito, ¿no? Y ya era su pequeño empresario, ¿no? Ya con su local de maquinitas. Entonces este hombre hizo amistad con nosotros, también vendía por fichas y toda esa onda. Y en aquel entonces que yo andaba en mis 16, 17 años, a los 17 años probablemente, era en la época en la que yo estaba haciendo mis primeros intentos de trabajar en la industria del cómic o de la historieta mexicana, visitando Editorial Beat. En esta Editorial Beat yo estaba haciendo mis primeros ensayos trabajando como ayudante de otro dibujante que se llamaba José Alfredo, y yo le dibujaba a los pequeños Picapiedra. Pero yo no ganaba mucho dinero, en realidad me estaban pagando por aprender, tenía mucho tiempo libre, no había mucha chamba, pero era cuando yo estaba en los inicios de querer hacerme de una industria, así que tenía tiempo disponible, no tenía una carrera, estaba en pausa con mis estudios, o creo que iba empezando en la prepa, es que no me acuerdo bien, perdón. El chiste es que yo le pedí empleo al Chacho. Yo le dije, oye, necesito chamba, o sea, hay una manera en la que me puedas ofrecer trabajo. Y entonces, como yo todo el tiempo iba con mi sobrino, que se llama Vidal, cuando hacíamos el programa de No Somos Güeritos, era el famoso Doctor Vidal, ¿no? Como yo iba con el Vidal a visitar el local y él estaba bien chavito, si yo tendría mis 17 años, probablemente él tenía 13, 14 años o más peque, es que no sé cuántos años le llevo, pero bueno. Y siempre me lo llevaba él. Yo le dije, oye, necesito chamba, tienes que me des trabajo aquí o algo por el estilo. Y él me ofreció que le hiciera un mural, que le hiciera un rótulo de un mural en toda una pared con los personajes de Mortal Kombat, que era el juego más popular en ese momento. Así que pues, yo feliz acepté, o sea, yo alucinado con esta industria del cómic, queriendo dibujar mis monos, aprendiendo la profesión. Imagínense lo que iba a hacer por primera vez, tener la oportunidad de dibujar a los personajes de Mortal Kombat, a los ninjas, a Sub-Zero, a Scorpion, a Baraka, todos estos personajes que nada más los gamers sabemos de qué estoy hablando. Y entonces cuando me ofrecen esa oportunidad dije, va. En el video anterior, probablemente si me hicieron el favor de verlo, ahí yo estuve platicando acerca del trabajo del rótulo y que yo había trabajado haciendo rótulos callejeros. Así que más o menos tenía yo una idea de cómo trabajar, de cómo hacerlos. Y lo que hice fue pues buscar ahí entre las cosas de mi papá, a ver si tenía pinturas de aceite, y fui por el material y todo. Y yo fui a hacerle un mural en esa pared que duró muchos años hasta que el local quebró, hasta que el local cerró, en el que me aventé todo un mural donde estaban los personajes de Street Fighter 2, donde estaban los personajes de Mortal Kombat y donde eran 3 videojuegos. Creo que era el Tekken 1 en esa época, no estoy seguro.
pero en realidad aventé un mural completo con todos los personajes de estos videojuegos, que yo recuerdo que me quedó increíble. Y como pueden imaginarse, no tengo evidencia de lo que acabo de platicarles, no tengo fotografías de nada de eso. Lamentablemente no se me había ocurrido encontrar la manera de comprar un rollo que no era tan barato. Seguramente era por eso, porque no tenía dinero para una cámara, porque no tenía cámara, no tenía dinero para el rollo fotográfico, ni tenía el dinero para los flash. Era algo caro, o sea, ahorita cualquiera no se dio cuenta en qué momento se hizo de una cámara fotográfica portátil que traen en la bolsa, pero en aquella época la economía era más jodida y pues no teníamos tan fácilmente acceso a una cámara fotográfica. Si había una cámara fotográfica en casa era la de mis papás y no había rollo o no había total. No tenía recursos para poderme hacer de fotografías de todos los rótulos que hice. Así que no le tomé fotografía a ese mural, que la verdad es que había quedado increíble, no es por nada. Me hubiera gustado tener evidencia de lo que les digo. Quedó bonito para la capacidad de artista que yo tenía en ese momento. Quedó bonito, mucho mejor que cualquier rótulo que fueras a encontrarte en la calle. Muy oscuro porque le pinté todo el fondo negro. El Chacho puso luces neón dentro de la Arcadia y se veía padre porque la única iluminación que te encontrabas era el techo completamente violeta. Había luces neón rodeando como un marco el mural y se veían los colores increíbles, o sea, eran colores brillantes, se veía muy chido, entrabas y brillaban los colores con la luz neón y la luz de las pantallas de las maquinitas. Entonces llegabas al local y lo primero que veías al entrar era mi mural, que estaba a un costado de donde estaba la ventanilla de la venta de fichas. Y ahí también pues viví más experiencias, me hice de muchos amigos, de mucho vicioso, mucha gente apostando porque se hacían apuestas clandestinas, se hacían torneos, se cerraban las cortinas y se aventaba uno los torneos a puerta cerrada. Y eso lo viví desde la papelería con mi tío, que de momento se hacía a puerta cerrada un torneo de Pac-Man y pues, el ganador se llevaba bolsas de papas o cosas por el estilo, pero era increíble. Pues bien, el Chacho me ofreció el trabajo, de aparte del mural, que no recuerdo cómo estuvo la onda, pero creo que el desgraciado no me pagó. Yo no sabía negociar, yo tampoco le cobré, yo le pedí chamba, pero nunca quedamos en un precio. Así que no me pagó, pero lo que hizo fue pues darme juegos gratis de por vida, algo por el estilo que pues, yo hubiera preferido dinero. Pero dentro de todo esto hice una buena amistad con él y ya después él me decía que él quería cambiar de videojuegos pues, porque tenía dinero y conocía muy bien el negocio, también era gamer. Y lo que él decía es que mira, estos 3 juegos que están aquí, estas 4 juegos que tengo aquí ya están pasando de moda, ya no les echan fichas, ya no lo están agarrando y yo necesito saber qué juegos hay que ir consiguiendo para ir actualizando el negocio. Así que el empleo que me dio fue lanzarme al centro, a donde estaban los locales de chispas gigantescos que estaban siempre actualizados, que llevaban los nuevos videojuegos. Y entonces mi trabajo era hacer estudio de mercado. Me daba dinero para que mi sobrino y yo fuéramos, ¿por qué le digo sobrino? Es mi primo, pero bueno, mi primo y yo fuéramos ahí al centro a visitar los diferentes locales que había de chispas, que había varios locales muy grandes y todos los locales tenían diferentes máquinas y nuestro trabajo era el estudio de mercado. Teníamos que entrar a jugarlos, nos daba dinero para comprar juegos, para comprar fichas, para depositarles. Teníamos que entrar a observar la cantidad de gente que los jugaba, si funcionaba, si no funcionaba. Si veíamos que un juego era muy socorrido, lo teníamos que jugar para que cuando este juego estuviera siendo utilizado por nosotros, nos diéramos cuenta si iba a funcionar en el local o no. Conociendo nosotros a los clientes, conociendo a todos los de la palomilla, a todos los potenciales de jamoneras que iban a ir a dejar su plata de las tortillas en el local del Chacho, conociendo el gusto de todos ellos, nosotros teníamos la obligación de investigar cuál era el videojuego que iba a ser ideal para ese local. Así que nosotros jugábamos, hacíamos el estudio del mercado, apuntábamos en una lista, regresábamos con el Chacho y mira, estas son las novedades, este juego sí, este no y este así, yacuya. En ocasiones nos mandaba y decía, a ver, mira, estos son los juegos que yo chequé
Vayan a jugarlos para que vean cómo están. Imagínense, gente, imagínense cómo era el mundo antes del internet, que para saber si un videojuego era bueno, tenías que utilizar el metro, tenías que utilizar el transporte público, hacer un viaje de 1 hora, de 2 horas a diferentes puntos de la ciudad, para llegar a las chispas, para encontrarte con el nuevo Mortal Kombat, para encontrarte con el nuevo Street Fighter o el videojuego que estuviera de moda, comprar fichas, hacer fila, verlos jugar, depositar la ficha, jugar y hacer el estudio completo de mercado para saber si ese videojuego iba a funcionar en el pueblo de donde tú venías, donde la gente ya se estaba cansando de las máquinas activas. Imagínense, esto es lo que era no tener internet. Así que él nos daba la lista de los juegos que él había leído en revistas, que eran los que estaban nuevos y de moda, y nosotros teníamos que ir a dar la aprobación. Llegábamos, lo jugábamos y regresábamos. ¿Sabes qué? No te recomendamos este juego porque tiene estos problemas, porque tú puedes, te lo aprendes, lo dominas en un par de fichas y ya después te dedicas a jugar durante 1 a 2 horas y no vuelves a echar más fichas. Sin ningún problema podrías terminar el juego con una sola ficha y no invertir más dinero. Entonces, cuando hicimos el estudio de mercado, aprendimos cuáles juegos son negocio y cuáles juegos no lo son. En la industria del videojuego, no todos los juegos dejaban dinero a las arcadias. Tú tenías 10 máquinas y podría ser que 2 de esas máquinas o 3 de esas máquinas siempre estuvieran sin jugarse. Y esa era una inversión perdida porque era muy caro, sobre todo el que compraba las máquinas originales con todo inmueble original. Era una pérdida porque ya después, cuando eran máquinas que ya no iba a utilizar, no le era fácil venderlas por lo caro que era el mueble. Así que tenía una bodega donde iba acumulando máquinas ahí empolvándose, que iba reemplazando. Así que no era tan fácil hacer la inversión de un nuevo juego sin saber si este iba a funcionar o no. Pero bueno, más o menos por ahí la anécdota que yo viví. Se vivieron más cosas, pero platiqué superficialmente lo más importante. Vamos a pasar a ver si hay más comentarios porque este video ya va a terminar. A ver. Estoy regresando a ver los comentarios, permítanme. A ver, me pregunta José Garza, ¿cómo encontraste tu estilo de arte? Mira, desde que yo era niño, yo fui muy aficionado al anime. Yo crecí viendo Mazinger Z, yo crecí viendo, estamos hablando de que yo vengo de los años 70. Yo tengo recuerdos muy vagos de Ultraman, pero a mis hermanos mayores les tocó mucho Ultraman. Yo recuerdo Señorita Cometa, yo recuerdo esta serie animada que se llama Gatchaman, que aquí le habían puesto Fuerza G. Vi, ¿cómo se llama? Heidi. Así que yo traigo una influencia muy fuerte del anime. Y ya después, en los años 90, cuando yo me estaba formando, pues yo consumí mucho del poco manga que llegaba a México. Yo estaba muy alucinado por Alita de Yukito Kishiro. Y entonces esas influencias del anime y del manga fueron muy fuertes en mi aprendizaje como dibujante. Y lo que hice fue agarrarme de ahí, o sea, sin darme cuenta, el estilo se fue desarrollando muy encaminado al anime y al manga por las influencias que yo tenía desde que era un niño en los años 70. El estilo se va dando con el paso del tiempo, tú no te das cuenta, es un asunto de ensayo y error, de repetición, de 1000 veces ilustrar. Llega un momento en que sin que te des cuenta el estilo está ahí, pero hay una base. Y las bases que yo tuve son las animaciones que vi de niño, que eran obviamente japonesas. Estoy buscando comentarios, perdón. Morbux Rex, maestro, ¿habría posibilidad de que le hiciera una entrevista al maestro Rafael Gayur? ¿Cómo? ¿Que yo entreviste a Gayur o que tú entrevistes a Gayur? No me quedó muy claro. Yo creo que si hablas de que tú lo puedas entrevistar, sí, yo supongo que es cuestión de contactarlo. Si hablas de que yo lo entreviste, bueno, mira, francamente me encantaría en este canal tener entrevistas, pero no es tan fácil tener una entrevista con un dibujante, porque ambos, tanto yo, el entrevistador, como el entrevistado, tenemos calendarios de trabajo y de momento para que ajustemos los tiempos y los dos podamos hacerlo, es un poquito complicado. Yo quería hacer eso, yo quería una vez a la semana presentar una entrevista con algún artista, pero la verdad es que no pude hacerlo, perdón.
Están viendo, ya terminé el dibujo, se está viendo ahorita en vivo cómo quedó la ilustración. Ahí tienen a Ryu dibujado completamente en HB y en B. Ahí está el dibujo. Quedó bien para el tiempo en el que lo hice, se ve chido. A ver. Dice Wade Wilson, cuando metías el alambrito para poder tener créditos gratis. Ah, sí, cómo no, se metió un alambrito. Y eso fue, déjame decirte, que en mi experiencia cuando trabajé en las maquinitas, esa es la principal razón por la cual se modificaron las ranuras por donde se metían las monedas, porque antes se les metía moneda literalmente en efectivo. Metías tus quintos o metías tus monedas de 50 centavos o de 20 centavos, que es lo que costaban las máquinas, o un peso, ya no me acuerdo. Entonces tú llegabas a pedir morralla a cambio, traías un billete de 20 pesos o una moneda de 20 pesos de aquella época y te daban las moneditas y tú le metías las moneditas de 50 centavos o de un peso a las chiquitas, las que había en esa época. Y entonces se encontró que si metías un alambre, con ese alambre ibas a poder, engañar a la máquina. Aquí está, y ya terminó el video, voy a agrandar un poquito esto para seguir platicando con ustedes. Podías engañar a la máquina a manera de que echabas la monedita, el alambrito, o luego había quienes encontraban monedas más chiquitas y tenían un peso parecido al de la original, así que se fabricaron las ranuras con hendiduras y ya no caía ni el alambre ni lo demás, pero sí pasó eso. Dice Víctor de León, recuerdo esas llaves cuando sacaban las fichas, también recuerdo que las alarmas de coche así usaban una llave similar, es verdad. Wade Wilson, mi hermano hacía eso en el King of Fighters para sacar a los viciados que no salían de la máquina, de irlos a retar, ¿cómo no? El saludo a Comic Plus ya lo mandamos, Arturo. A ver, ¿dónde está? Perdón, es que como me tuve que regresar a ver los mensajes, discúlpenme. Wade Wilson, sí, las cabinetas originales de Capcom con la tarjeta traída de Japón y sin alterar. La tarjeta era la tarjeta madre donde estaba el videojuego ahí. Y sí, efectivamente, después, ya sabes cómo es la piratería, crearon los videojuegos piratas que hacían una copia de la información de la tarjeta madre. Y era más económico porque traer los juegos originales era incosteable. Realmente era muy caro. Y Wade Wilson dice, cuando las tortas tienen nombres de actrices y actores, ahí es donde están más chidas. Sí, cómo no, la Gloria Trevi o la Alejandra Guzmán, eran buenísimas esas tortas. Mi chiva tener esa oportunidad, dice Luis Alejandro de Goye, no entendí el mensaje. Comic Plus es un grupo nuevo en el Face que administramos Isaí Villarreal y tu servilleta, con temas de cómic, gamer, pelis, todo lo geek. Y arte pop hecho por la banda, donde queremos exponer artistas e impulsarlos y te admiramos muchísimo. Estás invitado, por supuesto, con todo respeto del mundo y toda la raza que guste participar. Órale, muy bien, pues un saludo a Comic Plus, les deseo muchísima suerte, que les vaya bien chido. Una página más de cómics, me encanta la idea que se hable de cómics, porque ya de cómics ya casi no se habla, ya no estamos muriendo en esta industria. Disculpe el comercial, no hay ninguna bronca, para eso estamos. Dice, está genial como todos tus diseños, esperamos un día alcanzar tremendo nivel. Pues es práctica, hermano. Mi querido Arturo, es práctica. ¿Qué recuerdos dice Inram de Anda? Daniel Medina, hola Master, ¿tiene arte de sus páginas en venta? Sí tengo arte original que podría vender. La mayor parte del arte que vendo lo vendo en Europa, se lo lleva una amiga mía que vive allá en Reino Unido y ella lo vende, pero tengo algunas piezas aquí en México que podría vender. Ese Ryu que acaban de ver lo podría vender, ¿cómo no? Lo tengo aquí en México. David Carranza, Master Sandoval, las maquinitas de Konami, las Tortugas Ninja, los Simpsons, Avengers. Sí, cuando sacaron las máquinas de 4 jugadores, la de los Simpsons fue un hitazo. Las Tortugas Ninja no tienen ni idea, se hacían filas para jugar las Tortugas Ninja. La de X-Men también, ¿cómo no? Había filas enormes, David, me acuerdo muy bien. Tapaban la rodilla, o sea, ponían la rodilla para no echar la ficha, para no retarlos, es cierto. Ay, mi querido profesor Marco Maicot, aún recuerdo cuando mi tío tenía su maquinita en su farmacia y siempre que iba me ponía 10 pesos de créditos gratis. ¡Qué rifado!
sea, cuando ibas a las maquinitas y te ponían crédito, rayado el señor. Dice Jack Morrison, hola, vengo de ver su plática con Luis Gantús y me encontré que estabas en vivo, saludos. Ah, por cierto, gracias Jack Morrison por recordarnos. Luis Gantús en su página de, ¿cómo se llama? No puedo creer lo que se me olvidara. Ahorita me acuerdo de cómo se llama su página, no puedo creer lo que se me olvidara. Me hizo una entrevista hace unas semanas, es una entrevista interesante donde hablé de todos los orígenes y de varias anécdotas que no he platicado por acá, que viví con él en la época de los 90s. Gracias Marco Maicot, Apuntes Chamánicos, no puedo creer que se me olvidara el nombre, Apuntes Chamánicos se llama. Busquen Apuntes Chamánicos en YouTube, van a encontrar la página de Luis Gantús, Apuntes Chamánicos. Ahí uno de los videos últimos que ha subido está su servilleta en una entrevista que duró casi 3 horas, si fueron 3 horas o 2 horas, no recuerdo, pero está bastante buena, 2 horas de entrevista creo. Y a ver, Luis Alejandro de Goyen, me refería a la oportunidad de hacer un gran dibujo de Mortal Kombat. Ah, ok, muy bien. Déjame ver tu comentario anterior que ya se me olvidó para tener referencia. Muy chida tener esa oportunidad. Ah, la oportunidad del rótulo. Sí, cómo no. Fue muy divertido, fue muy entrañable. Me duele en el alma no tener evidencia de todo eso. Fotografías de las cosas que hice. Y haber posado yo en la foto para ver mi cambio físico, la edad, la juventud que tenía cuando hacía esas cosas. Qué lástima que no tengo evidencia de muchas cosas que hice. Y al mismo tiempo qué chido que no había cámaras filmando las cosas que hice. A ver. Cadillacs and Dinosaurs, dice Christopher Barrido. Cómo no. Y Víctor Mendoza, si tuviera la oportunidad de dibujar un cómic de una adaptación de un videojuego, ¿cuál sería? Puta, ¿cuál de todos? Que yo dibujara un cómic de una adaptación por el tipo de personajes, creo que me quedaría hacer Mortal Kombat. Me gustaría mucho hacer de Aliens, cuando salió el videojuego de Aliens, que fue un hitazo, de las Tortugas Ninja. Personajes que sean muy de cómic y que vayan con mi estilo. Hay muchísimos videojuegos de esos. Ya lo hice en mis inicios dibujando Tomb Raider. Me tocó hacer a Lara Croft con un estilo medio experimental porque estaba adaptando mi trabajo de las editoriales mexicanas al gringo, que son muy estilizadas, muy delgadas, cuando quieran gorditas y pachoncitas. Pero bueno, mis amigos, les agradezco muchísimo que me regalaran la oportunidad de ver este video en vivo. Ya es hora de irme, ya terminó el video, ya hay que descansar. Me dice Wade Wilson, Street Fighter estaría genial que lo dibujara. Voy a estarme dibujando ilustraciones de los personajes de Street Fighter a ver cómo nos va. Pero mientras, gente, muchas gracias por haber estado conmigo. Este video se va a resubir a YouTube, a mi página de YouTube. Pero mientras, la transmisión en vivo fue en mi página de Facebook, que me van a encontrar como Sandoval Art. Ahí van a búsquenme por favor en el Facebook, y ahí es donde se transmiten estos videos en vivo. Lo voy a resubir a YouTube y ahí estará. Vamos a ver unos últimos mensajes. Cuídese, Master. Gracias, maestro. Dicen Isaí Villarreal y David Carranza. Muchas gracias a todos ustedes. Diviértanse, pásense un buen fin de semana bien perrón y vámonos a descansar. Su amigo Gerardo Sandoval se despide. Hasta luego.